Dios, háblame a través de tu palabra, abre mis oídos, mi mente, mi corazón y transfórmame, moldéame con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Josué 9 de la Nueva Versión Internacional. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en las llanuras y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Ai, maquinaron un plan. Enviaron mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho de migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano. Queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Ellos dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que Él hizo en Egipto y de lo que hizo a los de dos reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros jefes, nos dijeron: tomen provisiones para el largo viaje, vayan a su encuentro y díganles: deseamos ser siervos de ustedes. Hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos, y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida, y los jefes israelitas ratificaron el tratado. 3 días después de haber hecho el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a sus ciudades, Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yarín, pero los israelitas no los atacaron, porque los jefes de comunidad les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel: perdónales la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: hemos hecho un juramento en nombre del Señor, Dios de Israel, y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos: les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Luego añadieron: se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De ese modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas, cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora esta será su maldición: serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gabaonitas contestaron: nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes.
Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió, y así han permanecido hasta el día de hoy. Josué 10. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Ai y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Ai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y grande que la ciudad de Ai. Era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: a Ahón de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafia de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía: únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un pacto de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de sus mejores guerreros. Y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino que sube a Bet-Jorón y acabaron con ellos por la vía que va a Aseca y a Mequeda. Mientras los amorreos huían de Israel por la bajada entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de israelita, Josué habló al Señor y luego dijo en su presencia todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jaser, y en efecto el sol se detuvo en medio del cielo y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor escuchó los ruegos de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva en Maqueda. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes en la cueva, dio la siguiente orden: coloquen rocas a la entrada de la cueva y pongan unos guardias para que la vigilen. Que nadie se detenga, persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor, Dios de ustedes, ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos.
Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente todos los israelitas retornaron sanos y salvos a Mequeda, donde estaba Josué. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada contra Israel. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que trajeran los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jamud, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado: acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué dijo: no teman ni se desanimen, al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas, las cuales permanecen allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maqueda y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, y el rey de Maqueda le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Maqueda, Josué y todo Israel se dirigieron a Libna y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué mató a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, y el rey de Libna le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libna, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel, y al segundo día la conquistaron. Todos en Laquis murieron a filo de espada, tal como había sucedido con Libna. Además, Orán, rey de Gezer, que había salido a defender a Laquis, fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón. Sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo habían hecho con Laquis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la eliminó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas escapó con vida. Y tal como sucedió en Eglón, Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas sus aldeas, y mataron a filo de espada y consagraron al exterminio a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que había sucedido a Libna, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Negev, las llanuras y las laderas. Derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. Josué conquistó a todos, desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor Dios de Israel combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército israelita. Josué 11. Cuando Jabín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido,
convocó a Jobab, rey de Madón, y a los reyes de Simrón y de Aksaf. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región al sur del lago Kinneret, a los de la llanura y a los de Nafot Dor, al occidente. Llamó además a los cananeos de oriente y occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los heveos que viven en las laderas del monte Hermón en Mizpa. Salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Todos esos reyes formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo daré muerte a todos ellos delante de Israel. Ustedes por su parte romperán las patas de sus caballos e incendiarán sus carros de guerra. Así que Josué partió acompañado de sus guerreros y tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. El Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron y persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Misrefot y Mayín y el valle de Mizpa al este, y no quedaron sobrevivientes. Josué cumplió con todo lo que el Señor había ordenado. Rompió las patas de los caballos del enemigo e incendió sus carros de guerra. Al regreso Josué conquistó Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. Los israelitas mataron a espada todo cuanto tenía vida, arrasaron la ciudad y le prendieron fuego. Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos junto con sus reyes. A estos mató a filo de espada, destruyéndolos por completo. Así obedeció Josué todo lo que Moisés, siervo del Señor, había mandado. Las ciudades que estaban sobre los cerros fueron las únicas que los israelitas no quemaron, excepto Hazor, que sí fue incendiada. Los israelitas tomaron como botín de guerra todas las pertenencias y el ganado de esas ciudades, pero mataron a todos los hombres a filo de espada, de modo que ninguno quedó con vida. Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué, y éste por su parte cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Josué logró conquistar toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la región de Gosén, la llanura, el Áraba, la región montañosa de Israel y su llanura. También se apoderó de todos los territorios desde la montaña de Jalak, que se eleva hacia Seir, hasta Baal Gad en el valle del Líbano, a las faldas del monte Hermón. Josué capturó a todos los reyes de esa región y los ejecutó. Después de combatir con ellos por largo tiempo, ninguna ciudad hizo tratado de ayuda mutua con los israelitas, excepto los heveos de Gabaón. A todas esas ciudades Josué las derrotó en el campo de batalla, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel. Así serían exterminados sin compasión alguna, como el Señor había ordenado a Moisés. En aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, de Debir, de Anab y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. Ningún anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Gat y Asdod. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras. Josué 12. Los israelitas derrotaron a 2 reyes cuyos territorios se extendían al este del río Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, y abarcaban el Áraba al oriente.
Uno de ellos era Sihón, rey de los amorreos, cuyo trono estaba en Hesbón. Este rey gobernaba desde Aroer, ciudad asentada a orillas del río Arnón, hasta el río Jabó, que era la frontera del territorio de los amonitas. El territorio de Sihón incluía la cuenca del valle y la mitad de Galaad. Abarcaba también la parte oriental del Araba hasta el lago Kinneret, y de allí al mar del sur, que es el mar Muerto, por la vía de Bet-Yesimot, y más al sur hasta las laderas del monte Pisga. El otro rey era Og, rey de Basán, uno de los últimos rafaitas que residía en Astarot y Edrei. Este rey gobernaba desde el monte Hermón en Salca, en toda la región de Basán, hasta la frontera de Geser y de Maca, en la mitad de Galaad, hasta la frontera del territorio de Sihón, rey de Hesbón. Los israelitas, bajo el mando de Moisés, siervo del Señor, derrotaron a estos reyes, y Moisés, siervo del Señor, repartió aquel territorio entre la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. A continuación aparece la lista de los reyes que los israelitas derrotaron bajo el mando de Josué. Sus territorios se encontraban al lado occidental del río Jordán y se extendían desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Jalá que asciende hacia Seir. Josué entregó las tierras de estos reyes como propiedad a las tribus de Israel, según las divisiones tribales. Tales territorios comprendían la región montañosa, las llanuras occidentales, el Áraba, las laderas, el desierto y el Negev. Esas tierras habían pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Esta es la lista de los reyes: el rey de Jericó, el rey de Ai, ciudad cercana a Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jorma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulán, el rey de Maqueda, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón, Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanac, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jacneán, que está en el Carmelo, el rey de Dor, que está en Nafot Dor, el rey de Goim de Gilgal y el rey de Tirsa. Eran 31 reyes en total. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque una vez más, Señor, nos muestras como alguien, Señor, que no pertenecía al pueblo de Dios, reconocieron tu poder, reconocían que tú eras Dios, Señor, y se rifaron, Señor, a buscar la alianza, Señor, del pueblo de Israel, Señor, y les valió la pena, Señor. Se humillaron ante ellos, Señor, se exponieron, aunque eran una ciudad grande, aunque eran un ejército fuerte, reconocieron que tú eras el que les estabas dando la victoria a Israel, que si tú estabas a su lado, Señor, ellos iban a ser derrotados, Señor, y les valió, Señor, porque aunque se dieron cuenta que ellos eran vecinos, Señor, ahora, Señor, ellos eran siervos dentro de tu casa, trayendo la leña y trayendo agua, Señor, para el templo tuyo, Señor, para el tabernáculo, Señor, para tu servicio, Señor. Mira nada más, un pueblo, Señor, excluido, que estaba listo para la muerte, Señor, pero porque puso su confianza en ti, Señor, ahora eran los que mantenían el fuego, el calor dentro del tabernáculo, y eran los que estaban proveyendo la agua para la purificación, Señor. Ahora eran siervos, Señor, dentro del templo, Señor. Siervos, Señor, podían estar dentro, cercanos, Señor, a tu presencia, Señor.
qué hermoso, Señor, que no los excluiste, Señor, no los mataste, Señor, sino que los atraíste, los atraíste a tu presencia, Señor, para que te conocieran aún más acerca, Señor. Y eso es lo que has hecho con cada uno de nosotros. Nosotros no pertenecíamos, Señor, a tu pueblo, Señor, a estar cerca, Señor, de tu presencia, pero ahora, Señor, nos has permitido, Señor, no solamente acercarnos a ti, Señor, sino que tu presencia habite dentro de nosotros, Señor. Y no solamente hiciste, Señor, esa bondad, Señor, tan hermosa con los gabaonitas, Señor, sino también ahora, Señor, estabas listo para pelear también sus batallas. Los que los atacaban a ellos, Señor, se tenían que enfrentar con el ejército de Israel también, Señor, por esa alianza, Señor, que ellos habían hecho, Señor. Y nosotros también, Señor, ahora, Señor, tenemos a Jehová de los ejércitos que está en nuestra defensa, Señor. No solamente para salvarnos, Señor, pero también para defendernos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchaste también, Señor, la voz de un hombre, la voz de Josué, Señor, que vemos su carácter, que no se desvió ni a derecha ni a izquierda, Señor, para desobedecerte, Señor, sino te obedeció en todo, Señor, guardó todos tus mandamientos, Señor, y tú, Señor, le fuiste fiel y le respaldaste en todas sus batallas, Señor, le diste todas las victorias, Señor, y hasta escuchaste su voz para detener el sol, Señor. Hasta el sol y la luna, Señor, se tuvieron que detener a la voz de Josué, Señor, por su fidelidad, Señor, por su obediencia a ti, Señor. Que nosotros, Señor, podamos, Señor, también, Señor, ser obedientes a ti, ser obedientes, ni desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino mantenernos, Señor, en esa rectitud delante de ti, Señor, donde ahí hay bendición, Señor, ahí hay seguridad, ahí hay confianza, Señor, ahí está tu protección, ahí está tu defensa, Señor. Gracias te damos en este día y te damos gracias, Señor, porque en este día, Señor, recordamos, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Que también, Señor, vemos, Señor, como aquellos reyes que fueron colgados en un madero, Señor. Señor, así Jesucristo fue colgado en un madero y los metieron, Señor, en una cueva y la taparon como con una piedra, Señor. Y de igual manera Jesús fue, Señor, sellado, Señor, su tumba con una piedra grande, Señor. Y, Señor, y se pusieron soldados, pero esa piedra no lo pudo detener. Esos soldados no lo pudieron detener, ni la muerte los pudo detener, sino con el poder, Señor, que estaba en él operando. El poder de Dios, Señor, lo levantó de los muertos para resucitar y para darnos vida y vida en abundancia, porque todo aquel que muera, aunque esté muerto, vivirá, Señor, a través de esta victoria que Jesús obtuvo en aquel día hace más de 2000 años, Señor. Fue el suceso mundial, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por este sacrificio. Gracias por esa muerte. Gracias por esos latigazos por las cuales, Señor, nosotros somos sanados. Esa sangre derramada, la cual, Señor, nos sella nuestras vidas para salvación, Señor, y nos limpia, nos lava de todo pecado, Señor. Gracias te damos en esta hora. Recibe la gloria, recibe la honra. Amén.